República Dominicana, una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. La situación que tenemos con Haití, podemos dividirla en tres partes, tres aspectos en estos momentos. Tenemos un conflicto con relación a un trasvase que ellos están haciendo. Primero habían hablado de un canal de riego, no es un canal de riego, sino un trasvase. Y como esto es en aguas binacionales del río Dajabón, lo están haciendo de manera unilateral, eso ha creado un conflicto. Y esa es una de las partes. La otra parte, nosotros, en función de las cosas que ocurrieron con este tema, produjimos un cierre de frontera. Y eso tiene impactos migratorios y tiene serios impactos comerciales. Y lo tercero es que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una misión para tratar de auxiliar a la Policía Nacional a quitar el control del territorio haitiano a las bandas criminales, a las gangas criminales que dominan ese país. Son tres partes. Con relación a la primera parte, la ONU o la OEA, mejor dicho, estuvo haciendo una inspección después de haber dialogado con ambas partes. Decidió hacer una mediación. Esa mediación fue aceptada por Haití y fue aceptada por la República Dominicana. Vino una misión a la República Dominicana, se reunió con las autoridades dominicanas y sobrevoló la zona donde los haitianos están llevando a cabo sus excavaciones para lo que están construyendo. Entonces, la misión que vino a la República Dominicana no se le permitió después viajar a Haití por un impedimento, por una prohibición de las autoridades haitianas. ¿Qué alegaron las autoridades haitianas? Que no iban a recibir esa misión de la OEA porque esa misión se había reunido primero con la República Dominicana y porque esa misión partía hacia Haití de territorio dominicano. Es decir, ellos como Estado entendían que debían poner esas condiciones. Un Estado que lamentablemente no puede controlarse a sí mismo. Pero son sus condiciones. Son sus condiciones. Entonces, ojalá que una misión de la OEA pueda venir desde Washington, reunirse con ellos. Ojalá que eso propicie un diálogo, pero esa misión se va a reunir con el gobierno. No es el gobierno el que está llevando a cabo esa obra. Tal vez ni caso le pongan al gobierno, a la OEA, ni a nadie con relación a esta situación. Se supone que nosotros tomamos ya algunas previsiones, la rehabilitación del canal de la Vigía y podemos tomar otras medidas posteriores. Entonces, el conflicto por este canal o este trasvase parece que irá para largo. Lo que no puede ir para muy largo es la segunda situación, la que se produce con el cierre de la frontera, porque ese cierre de frontera afecta mucho la economía de ambos países. La República Dominicana tiene que hacer un gran sacrificio para mantener ese cierre. Su industria avícola, sus industrias cárnicas, la agroindustria en sentido general, pues está impactada porque una parte de sus ventas
van hacia Haití, con la ventaja de que casi siempre son ventas con pagos inmediatos. Entonces, se habla de una frontera de 2.000 millones de dólares mensuales, que no es nada despreciable para una economía y sobre todo una economía que no ha tenido este año el mejor comportamiento. Su mejor mes acaba de ser el mes de septiembre, donde hemos crecido 3.1%. Entonces esa segunda parte tenemos que irnos ocupando de buscarle una salida honorable, pero una salida porque ningún paliativo que se tome para tratar de auxiliar las pérdidas que tienen los comercios, los exportadores con eso, resuelve la magnitud de la situación que eso está creando. Señores, vamos a una pausa. Al retorno, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, señores, se le ha dado carácter de ley a una entidad que se llama Incavide. El Incavide pues se va a dedicar a administrar los bienes secuestrados en procesos judiciales y de extinción de dominio. Entonces, esta administración se le están dando algunas facultades sin que haya mediado una sentencia definitiva. Porque en los casos en que los bienes conlleven un alto mantenimiento o sean bienes perecederos, esos bienes pueden ser vendidos, aunque no haya una sentencia. Entonces se deposita un certificado en el banco de reservas y después la persona va a cobrar por esos bienes en caso de que resulte absuelta en un proceso donde sus bienes hayan sido incautados. Esto realmente es violatorio a la Constitución. Eso también se lleva por delante la ley inmobiliaria, la ley de registro inmobiliario. Esas limitaciones para vender esas propiedades sin que haya mediado una sentencia con el carácter de lo definitivamente juzgado, es muy fácil de saltar, porque se podrá alegar que cualquier bien conlleva un mantenimiento costoso. Un apartamento conlleva un mantenimiento costoso, el que hay que darle al propio apartamento, pero el pago del régimen de mantenimiento del condominio. Un vehículo de alta gama conlleva un mantenimiento costoso, porque aunque el vehículo esté parado, el vehículo requiere servicios de mantenimiento y no hay cosa que sea incautable que no tenga un alto valor, porque de lo contrario no vale la pena incautarlo. Entonces, y además que se supone que a una persona la están investigando y es por la posesión de riquezas. Y las riquezas por lo general son de lujo, son de alto costo. De manera que eso será problemático. Eso será problemático.
Yo sé que hubo compromisos con la ley de extinción de dominio, que nosotros tenemos una serie de compromisos internacionales, que detrás de esto pueden estar intereses estadounidenses, que el interés que se ha tenido la Procuraduría, que no quiere ser ella quien tenga estos bienes a cargo, etcétera. Todo esto ha presionado para lo del Incavide, pero el Incavide tiene sus bemoles. Señores, vamos ahora a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Durante el noveno encuentro de la semanal con la prensa realizado cada lunes en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader aseguró que las estadísticas que ofrece el gobierno dominicano respecto a los casos y muertes por dengue son totalmente verídicos. Nosotros no falseamos estadísticas, eso es totalmente deshonesto, destacó Abinader. De su lado, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, indicó que se están realizando pruebas diagnósticas para realmente verificar si fallecen de dengue. Siempre lo publicaremos, seguiremos transparentando siempre, reiteró el galeno. Rivera informó que actualmente hay un 16% de positividad de dengue, siendo Santo Domingo, Santiago, La Romana, Puerto Plata, Montecristi y San Pedro de Macorís los de mayor alerta, mientras el primer mandatario hizo mención de la creación del Gabinete de Salud Temporal contra el Dengue y el trabajo realizado el pasado fin de semana. Abinader informó que se intervinieron 226 sectores con la fumigación y eliminación de los criaderos de mosquitos en todo el territorio nacional y se reforzó a través del Servicio Nacional de Salud, SNS, a los pacientes afectados. Además, se han impactado a más de 2.400.000 personas de manera directa e indirecta, así como la entrega de insumos para la eliminación de vectores. Esto continuará en las próximas semanas, dijo Juan Manuel Méndez, director del COE. Según las estadísticas presentadas durante esta locución del 2005 al 2023, la mayor cantidad de casos registrados ocurrió en 2019 con 20.511 casos. Respecto a la letalidad, la mayor fue en 2015 con 103 muertes, razón por la que aseguran que en lo que va del 2023 han disminuido drásticamente ambas partes. Miles de delegados del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, proclamaron oficialmente a Abel Martínez como su candidato oficial para la boleta presidencial en las elecciones del 2024. En un acto celebrado en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la Comisión Nacional Electoral del PLD sometió 4 resoluciones. En una de ellas se proponía a Abel Martínez como candidato presidencial, una moción que fue aprobada por el 81% de los delegados presentes en el evento, según confirmó el propio Partido Morado. La resolución fue leída y propuesta por Rubén Bichara, presidente de la Comisión Electoral, y quien sometió el documento a votación en una asamblea política que fue supervisada por una comisión de la Junta Central Electoral. Los delegados reunidos en la actividad también aprobaron que el candidato oficial del PLD tenga la facultad de escoger a su compañero de boleta en las elecciones para ocupar la vicepresidencia del país. Otra resolución que fue aprobada por los miles de delegados autoriza a la dirigencia del PLD para armar y realizar cualquier alianza necesaria para lograr el triunfo en los próximos comicios pautados para celebrarse en mayo del 2024. Tras ser escogido formalmente como candidato, el expresidente de la República, Danilo Medina, juramentó oficialmente a Martínez como el candidato presidencial en medio de la algarabía de los presentes que mostraron su apoyo al aspirante presidencial. Con la proclamación de Luis Abinader como candidato presidencial de otros 4 partidos políticos el pasado domingo, suman 7 hasta el momento las organizaciones que llevan al aspirante a la reelección como su candidato. Los partidos que proclamaron a Abinader como su candidato presidencial fueron el Partido de Acción Liberal PAL, el Partido Demócrata Popular PDP, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana PNVC y el Partido Unión Democrática Cristiana UDC, mientras que la semana pasada lo proclamaron Partido Democrático Alternativo MODA y el Partido Socialista Verde PASOVE. En actos multitudinarios se espera que entre 18 y 20 organizaciones políticas reconocidas lleven a Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. En tanto, el bloque institucional socialdemócrata BIS decidió llevar a Leonel Fernández como candidato presidencial en alianza con la Fuerza del Pueblo para las elecciones de mayo del año 2024.
El BIS se suma de esta manera a los minoritarios Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC, Partido Demócrata Institucional PDI, el Movimiento Rebelde y el Movimiento Quinta República, que también llevarán a Fernández de la Fuerza del Pueblo como su candidato. La Junta Central Electoral informó que para las elecciones municipales y generales de 2024, más de 8 millones de personas se encuentran hábiles para votar en República Dominicana. Unos 8.103.291 dominicanos podrán ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales que se celebrarán el próximo 18 de febrero, mientras que para el 19 de mayo en las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar habrá 8.118.214. Las mujeres lideran el registro electoral tras ascender a 4.163.097, un 51.28%, en tanto los hombres son 3.955.117, un 48.72%. Según las edades, la mayoría de electores tienen entre 31 y 40 años. Este grupo está compuesto por 1.650.215, de acuerdo con los datos de la Junta Central Electoral. Para estas elecciones habrá 4.420 recintos disponibles, los cuales tendrán 17.317 colegios. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó prisión preventiva de 18 meses como medida de coerción a 4 de los 7 imputados en la Operación Búho por un supuesto fraude de 2.500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, COP Herrera. Las medidas de coerción consisten en prisión, arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, COP Herrera. La decisión fue tomada por el juez Máximo Roa contra Jorge Eligio Méndez, Julio César Minaya, Gabriel Santana Borcilea y Yacer El Yazar, quienes deberán cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres en la provincia de San Cristóbal, mientras que Ana Cecilia Tejada tendrá que pagar una garantía económica de 3 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país. Los imputados fueron arrestados el pasado 4 de octubre durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos 2.500 millones de pesos. Los implicados en el entramado enfrentan cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad a personas. Los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos. Los efectos del cierre total de la frontera de República Dominicana con Haití se hizo sentir en la economía de la localidad dominicana de Dajabón, según las autoridades de la zona. Con el cierre de las fronteras, ambos países tienen un impacto económico importante por la interdependencia que existe entre la comunidad haitiana y dominicana en la línea fronteriza, pero la mayor parte se la lleva a Haití debido a su seguridad alimentaria fronteriza. En los últimos 5 años, el flujo comercial entre las economías de República Dominicana y Haití ha crecido en un 25.0%, del cual las exportaciones de República Dominicana representan el 92.0%, significando que la balanza comercial entre ambos países favorece más a Dominicana. Durante el año 2022, las exportaciones dominicanas fueron por un orden de 1.454 millones de dólares e importó desde Haití un monto de 130.0 millones de dólares. Con el cierre total de la frontera dominico-haitiana, el impacto negativo diario es de 4.5 millones de dólares por el lado de las exportaciones del país y de 4.4 millones en el valor diario del comercio bilateral. El cierre de la frontera representa un revés a la actividad comercial y productiva para ambos países, siendo los productores y comerciantes dominicanos perjudicados y del lado haitiano los consumidores y comerciantes. Expomóvil Banreservas 2023 cerró con un rotundo éxito en financiamientos aprobados por más de 7.000 millones de pesos y solicitudes que superaban los 20.000 millones, informó la institución financiera. Al valorar los resultados de la feria, el administrador general Samuel Pereira expresó su satisfacción porque las facilidades y las excelentes tasas ofertadas permitieron a miles de familias dominicanas adquirir el vehículo deseado, al igual que las empresas, para renovar sus flotillas. Pereira afirmó que esta feria contribuye a mejorar el bienestar de los adquirientes, además de crear condiciones idóneas para el parque vehicular del país, con vehículos que contribuyen a preservar el medio ambiente. El evento se celebró en las instalaciones de los distribuidores de las diversas marcas de vehículos en todo el país.
Los clientes tuvieron la oportunidad de financiar vehículos con tasas que van desde 6.82% para vehículos eléctricos a un plazo de 6 meses, el 7.82% a un año, 9.82% a 3 años y 12.82% a 5 años. Para las unidades de uso personal, las tasas iban desde 7.82%. Un tiroteo múltiple en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, noreste de Estados Unidos, dejó al menos 18 muertos y 13 heridos, según informó la gobernadora Janet Mills. El hombre de 40 años de edad y raza blanca ha sido identificado por las autoridades como Robert Card, quien continúa la fuga y debe ser considerado armado y peligroso. Los 3 tiroteos han tenido lugar en un restaurante, en una bolera y en un tercer lugar no especificado. La policía local ha distribuido varias imágenes de Carr en las que aparece sujetando un rifle de asalto similar al AR-15, el favorito de los asesinos en serie de Estados Unidos. Carr es un instructor de armas de fuego que recibió entrenamiento del ejército estadounidense en una instalación en la ciudad de Saco, Maine. El documento también indica que Carr pasó un tiempo en un centro de salud mental en el verano de 2023 y había amenazado previamente con disparar en la base. La organización de Gun Violence ha informado de que se trata del peor tiroteo masivo de 2023 y que se trata del número 565 este año. El archivo considera como masivo aquel tiroteo en el que al menos 4 personas resultan heridas, excluyendo al tirador. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, un peronista de centro-izquierda, y el líder ultraliberal y antisistema, Javier Milei, se medirán en una segunda vuelta por la presidencia el próximo 19 de noviembre. Massa, un abogado de 51 años y candidato de la coalición Unión por la Patria, obtuvo 36.68% de los votos frente a Milei con 29.99%, según el escrutinio del 99% de las mesas. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, la gran derrotada de la jornada, que sumó apenas un 23.83%. Estas elecciones se vieron marcadas por la irrupción de Milei, quien era el favorito de los sondeos tras sacudir el tablero político de este país, inmerso en una crisis económica que parece interminable, con una inflación de casi 140%. Milei plantea dolarizar la economía, dinamitar el Banco Central, reducir drásticamente el gasto público, eliminar el Ministerio de la Mujer y derogar la ley del aborto, entre otras propuestas. Pero tras integrar ambos gobiernos que no pudieron revertir el deterioro económico, Bullrich, el de Mauricio Macri, y Massa, el de Alberto Fernández, les cuesta captar nuevos votantes. Además de las elecciones presidenciales en Argentina, también se votó para renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, para designar los 43 representantes argentinos del Parlasur y para los gobernadores de algunas provincias. María Corina Machado ha sido electa como la candidata unitaria de la oposición venezolana para enfrentarse a Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales de 2024. La dirigente opositora ganó las primarias con casi 1.5 millones de votos, el 92.56% del total. Desde el gobierno de Maduro desconocen el proceso y han prometido que Machado no será la candidata para la contienda presidencial del próximo año, mientras ella hace caso omiso y continúa con su propósito de alcanzar el poder, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y del régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024. Y yo me comprometo con todos los venezolanos que ya iniciamos la campaña para lograr ese mandato y ese propósito, dijo en su primera declaración Machado. Todo el Poder Ejecutivo va en contra de Machado, desestiman el proceso al punto de exigir una revisión del reciente acuerdo de diálogo firmado en Barbados por el gobierno y la oposición para darle celeridad y anular el resultado de las primarias definitivamente. Machado convocó a todos los sectores y actores del país a trabajar en la construcción de la ruta presidencial para 2024, cuando espera participar en las elecciones para derrotar al chavismo. Finalmente, las Fuerzas Armadas de Israel han lanzado una operación a gran escala contra 400 objetivos militares. Hamás, que gobierna el enclave desde 2007, ha afirmado que en estos bombardeos han fallecido 704 palestinos desde el ataque de los milicianos de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que mataron a unas 1.400 personas. El ejército israelí bombardea sin cesar la franja, donde ya han fallecido 5.791 palestinos, de los que 2.360 eran menores. Israel intensifica su bombardeo sobre la franja de Gaza y la cantidad de muertos en Gaza aumenta rápidamente.
Estados Unidos teme que eso pueda provocar un conflicto más amplio en la región. Los 2.3 millones de habitantes de Gaza se están quedando sin alimentos, agua y medicinas debido a que Israel cortó los suministros al territorio palestino tras el ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre. Ha entrado algo de ayuda humanitaria a la franja, pero es una fracción de lo necesitado. La guerra ya es la más mortífera de todas las guerras libradas por Gaza entre los dos bandos. El Ministerio de Salud de Gaza dice que han muerto 5.791 palestinos y que 16.297 han resultado heridos por los ataques de Israel. Más de 1.400 israelíes han muerto, en su mayoría durante el ataque inicial de Hamás. Además de eso, 222 personas fueron secuestradas y tomadas como rehenes por Hamás y llevadas a Gaza. 4 de ellas han sido liberadas. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, esta semana se produjo una nueva tragedia en Estados Unidos, de esas que ocurren con alguna frecuencia, en la que un individuo pues decide salir a matar personas. Puede hacerlo acudiendo a una iglesia, a un cine, a una discoteca, a una plaza pública, a un concierto, a una estación de metro, a un evento deportivo, a cualquier lugar, pues puede ocurrírsele a una persona salir a matar por causas que están en su cabeza. Causas que están en su cabeza. En una sociedad donde el tema de la proliferación de armas de fuego se junta con otro tema que es tan peligroso como el de la proliferación de armas de fuego, que son las soledades en la única compañía de las denominadas redes sociales. Como la sociabilización se ha ido afectando de manera radical hasta el extremo de que la gente, hasta cuando está socializando, es decir, cuando está en contacto con otras personas de manera directa, hasta en esos momentos está priorizando en sus comunicaciones a través de las redes. Y ni se diga cuando está en la soledad, de su entorno, de su vivienda, porque no hay ya una familia nuclear, eso está muy en crisis, la familia nuclear, la familia ampliada, ni se diga. Y además yo creo que lo resuelvo todo porque todo esto que me oferta la tecnología está para hacerme sentir que yo no necesito absolutamente más nada. Pero ocurre que no tengo la oportunidad de, digamos, contrastar mi pensamiento. Pienso en cosas, tengo ideas y todo lo que yo voy a recibir y voy a buscar está asociado a mi misma estructura de pensamiento, es decir, a fortalecer lo que yo pienso, no a escuchar nada que sea distinto a lo que yo pienso, no a darme cuenta que vivo en una sociedad
en la que hay diferentes formas de ver las cosas. No a que vivo en una sociedad en la que hay que discutir las ideas. Entonces, esas soledades en compañía de las llamadas redes, si la asociamos también a la pérdida del sentido de la vida, porque como a la vida se le han quitado otro sentido, se fue Dios, se ha ido el hombre, uno vive para morirse, pero más allá de la muerte no hay nada. Todas esas cosas que tenían sentido antes se han ido perdiendo. Entonces usted tiene una sociedad como la sociedad estadounidense, donde 70,000 personas se están muriendo todos los años. ¿Usted sabe por qué? Por sobredosis de droga. Es decir, 70,000 personas se están quitando la vida con sobredosis de droga todos los años en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el individuo que se mata a sí mismo con sobredosis, porque no le ve sentido a la vida, y el sentido de la vida es estar endrogado, es un individuo que puede en cualquier momento articular cualquier cosa. Entonces, señores, son temas que hay que trabajarlo, que hay que revisarlo, porque la verdad es que no hay ningún tipo de seguridad en una sociedad donde te sea fácil conseguir un arma de fuego, pero donde tú estás encerrado pensando lo que a ti te da la gana, siendo insuflado solamente por las ideas que hacen consonancia con las tuyas, que te muestran que tú eres lo mejor, o que las tuyas son las valederas frente a las de los otros que no son las valederas, que las tuyas son la causa por la que vale la pena hacer cualquier cosa. Eso, señores, da unos resultados fatales, catastróficos. Retornamos en breve. Señores, vamos a presentar las 3 preguntas. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, del Partido Renovador Reformista, pues nos responde las 3 preguntas que están asociadas a la nueva situación que hay en Venezuela. Negociación entre los opositores, unas primarias y un entendimiento con Estados Unidos que derriba momentáneamente las sanciones económicas a Venezuela. Adelante. Después que el gobierno y los opositores se pusieron de acuerdo para la celebración de unas elecciones con supervisión internacional, Estados Unidos levantó un paquete de sanciones económicas contra Venezuela. ¿Ve usted posibilidades de que la economía de ese país empiece a recuperarse y en que su democracia sea más fluida? Bueno, el levantamiento de las sanciones que hizo los Estados Unidos fue parcial, no fue total. No todas las sanciones están contenidas en esa amnistía que hizo Estados Unidos, porque la principal, que son las sanciones personales aplicadas a dirigentes, a funcionarios de Venezuela, no fueron levantadas. Son alrededor de 900 sanciones en ese sentido. Y también el asunto de participar en los mercados primarios para los bonos soberanos que pueda emitir Venezuela tampoco fue levantada. Y esas medidas fueron provisionales, solamente por 6 meses. Eso significa que están condicionadas a que el gobierno de Venezuela propicie un ambiente adecuado para la celebración de elecciones. Y eso está un poco dudoso,
porque en todo momento el gobierno venezolano ha venido resistiéndose a celebrar unas elecciones libres, donde participe la oposición de manera democrática. Un ejemplo de eso es que recientemente, cuando el domingo pasado se celebraron las primarias de la oposición, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro y el propio Diosdado Cabello, que es la segunda persona en el gobierno venezolano, alegaron que se cometieron fraudes y que esas elecciones no fueron auténticas. Eso es un augurio de lo que puede venir posteriormente en Venezuela cuando traten de organizar las elecciones generales. ¿Perdió pulso el chavismo o la apertura que ha tenido Estados Unidos hacia el régimen venezolano es un reconocimiento de su fortaleza? ¿Podemos decir que la invasión de Rusia contra Ucrania terminará con un resultado beneficioso para Venezuela? Bueno, algunos creen que la apertura que ha hecho los Estados Unidos con relación a los productos venezolanos, sobre todo el petróleo, el gas natural y el oro, con el levantamiento de las sanciones para que estos productos puedan venderse en el mercado norteamericano, que eso es como una especie de escape que buscan los Estados Unidos por la guerra de Ucrania o por el problema que pueda tener en Medio Oriente con el suministro de petróleo. Sin embargo, yo pienso que este es un esfuerzo de los Estados Unidos para tratar de que se celebren elecciones democráticas en Venezuela. Y el mismo hecho de que sean temporales, esas acciones, significa que si no se hacen esas elecciones, como se ha acordado en el último acuerdo que se firmó entre la oposición venezolana y el gobierno en Barbados, entonces los Estados Unidos podrían retirar esa apertura, esa apertura que hicieron a los productos venezolanos. De manera que yo pienso que todavía en el asunto venezolano, entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de los Estados Unidos, hay un pulseo que no termina todavía, que puede culminar exitosamente en favor de unas elecciones libres, pero puede que no, porque el gobierno venezolano, todos sabemos que ha estado vinculado en los últimos años a Rusia, que es la otra potencia contraria a los Estados Unidos, y sus relaciones ya son bastante amigables, a tal punto de que Venezuela tiene una deuda millonaria con el gobierno ruso, y la venta de armas del gobierno ruso a Venezuela son ostensibles. De manera que eso todavía no se sabe en qué va a parar ese pulseo que tienen entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué piensa de la candidatura presidencial de María Corina Machado? ¿Por qué la oposición fue incapaz de aglutinarse alrededor de una figura como Enrique Capriles, Leonardo López o Juan Guaidó, que han cosechado un nivel de reconocimiento? Bueno, el esfuerzo que está haciendo María Corina Collado para tratar de rescatar a Venezuela es algo loable, aunque algunos lo consideran como una misión quimérica, por el hecho de que no es fácil que el gobierno de Nicolás Maduro o el chavismo en Venezuela pueda ceder el poder. Sin embargo, yo creo que esta mujer merece el apoyo del mundo democrático, por el esfuerzo que viene haciendo. Los otros, las otras personas de relevancia, ¿verdad? Guaidó, López y demás, se han unido a ella. No participaron en las primarias de oposición que se hicieron en Venezuela el pasado domingo, pero los tres han manifestado su apoyo incondicional a lo que ocurrió y han reivindicado esas elecciones primarias. De manera que yo pienso que nunca la oposición de Venezuela había alcanzado un grado tan alto de cohesión como lo ha logrado ahora. Y eso es un buen augurio, aunque todos sabemos que María Corina está inhabilitada por el gobierno venezolano para participar en un cargo público. La Procuraduría de ese país la inhabilitó y eso lo han reivindicado recientemente los dirigentes chavistas, en el sentido de que ella no tiene posibilidad electoral porque el Consejo Electoral de Venezuela se lo impediría por el impedimento que tiene. Pero ella está luchando y la oposición está luchando por levantar ese impedimento, y el hecho de que se haya firmado recientemente ese acuerdo político entre el gobierno de Venezuela, representado por el presidente de la Asamblea Legislativa,
y la oposición en Barbados, eso es una evidencia de que el impedimento, la inhabilitación que pueda tener María Corina no tendría sentido, porque después de ese acuerdo ya el gobierno venezolano está en la obligación de aceptarla como candidato presidencial, aunque todo el mundo tiene sus dudas sobre este proceso, porque no es fácil cuando se enraiza un gobierno de corte izquierdista como el de Nicolás Maduro ceder otra vez, ceder por la vía democrática. Normalmente hay que arrancar el poder por la misma vía por la que ellos lo alcanzaron, que es la vía de la violencia. El conflicto de Israel y Palestina. Una explicación sencilla. Todos entendemos que ese conflicto se posterga y cada cierto tiempo se reedita porque en el 1948 la resolución de la ONU aprobó la creación de un Estado judío y de un Estado palestino, y que no se ha cumplido con la creación del Estado palestino, y que eso es lo que genera todos los problemas entre judíos y palestinos, porque lejos de cumplirle a los palestinos están cada vez más acorralados en Cisjordania o en Gaza, pero no se les acaba de crear un Estado. Bueno, el problema es hoy más complejo, porque los palestinos hoy no son los palestinos. Los palestinos de Al-Fatah, que ahora es la Organización para la Liberación de Palestina, y los palestinos de Hamás no son los mismos, ni tienen los mismos intereses, aunque en común tengan una cierta rivalidad frente a Israel. Y ya lo que está produciendo conflictos como el de la guerra actual, después de los ataques de Hamás a Israel, no es por los conflictos entre israelíes y palestinos, sino por otra rivalidad de dos países que buscan el predominio en el llamado Medio Oriente. Esos dos países son Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita, pues entendiendo que su enemigo no es hoy Israel, sino que tiene más peligro representado en Irán, busca acercamiento con Israel y está casi a punto de llegar a un acuerdo con Israel, y ahí se produce el ataque de Hamás, que obliga a Israel a atacar a Hamás, y atacar a Hamás significa muchas víctimas palestinas. Entonces, con eso lo que se persigue es alejar la posibilidad de esos acuerdos. Entonces, ahí está otra base de explicación de este problema. Este no es un problema entre israelíes y palestinos. Aquí también está confluyendo la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita. Los dos son musulmanes, pero cuando estamos hablando de Irán, estamos hablando de chiita; cuando estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de sunita. Una misma religión, pero unas rivalidades mayores que si fueran religiones distintas. Y eso hace más complejo, lamentablemente, este problema que ahora el mundo está padeciendo las consecuencias, sobre todo quienes la están
pagando con sangre, con hambre y con sufrimiento. Buenas noches a todos.